familia de West Houston. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar una vez más aquí ante ustedes para hablar de una porción más de la palabra de nuestro Dios. Así que entonces en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias o nuestros Nuevos Testamentos para dar inicio a nuestro estudio bíblico en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 8 y vamos a estar iniciando en el verso 18. Si son ustedes tan amables y van conmigo a esa porción de la palabra de Dios, Romanos capítulo número 8, del verso 18 en adelante. Es muy posible que hoy no finalicemos totalmente esta sección de esta carta tan hermosa escrita por el apóstol Pablo, sino que presentemos la primer parte del estudio y el próximo domingo podremos finalizar la siguiente sección de este capítulo. Como iniciamos nosotros la semana pasada diciendo lo importante que es cuando estamos estudiando cuando estamos estudiando un libro de la Biblia, lo importante que es definir el tema y el propósito. Y esto es muy importante porque si definimos nosotros el tema y el propósito del libro, entonces tenemos en nuestras manos la idea principal de todo el documento, de toda esa obra literaria. Entonces, de esta manera va a ser más difícil sacar un texto de contexto dentro del documento que estamos estudiando. Y el tema de la carta del apóstol Pablo a los romanos es la salvación, es el evangelio, poder de Dios para salvación a través de la fe en Cristo Jesús. El evangelio es poder de Dios para salvación, es el tema. Y el propósito del libro es mostrar que la justificación es a través de la fe. Muy bien, la semana pasada hicimos ese recorrido a través de todo el libro y es importante hacerlo para volvernos a ubicar en el contexto. Capítulo número 1 de Romanos, el apóstol Pablo acusa a los gentiles que son culpables ante Dios. Capítulo número 2, el apóstol Pablo dirige su atención a los judíos y les dice, ustedes también son culpables. Capítulo número 3 explica que toda la raza humana está bajo pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y posteriormente, en el capítulo 4, nos presenta un rayo de esperanza para la humanidad caída, para la humanidad en pecado. Y ese rayo de esperanza, capítulo 4, es la fe. Romanos capítulo 4, versos 17 y 18. Y llegamos al capítulo número 5, verso 1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Romanos capítulo 5, 1, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y capítulo número 6, dijimos nosotros, sí, una vez que nosotros hemos encontrado la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, entonces encontramos nosotros la importancia de morir al viejo hombre y empezar una vida nueva. Romanos capítulo número 6. Capítulo número 7, encontramos nosotros esa lucha en la vida del cristiano. Y entonces es el capítulo número 7. Y en el capítulo número 8
encontramos nosotros que dice el capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces la semana pasada vimos capítulo 8, verso 1 al verso número 17, y nosotros estuvimos viendo qué es lo que implica andar en el Espíritu, porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa declaración en el capítulo 8, verso 1, viene siendo el tema de esta porción de la carta a los Romanos, que ahora como hijos de Dios, tú y yo vivimos en un estado de justificación, no hay condenación, porque ya lo explica el apóstol Pablo ahí en el capítulo número 8, ¿verdad? Y en el verso número 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Absolutamente nadie, porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces no hay ninguna condenación. Y vimos nosotros al menos 10 puntos en el aspecto de qué es andar en el Espíritu. Dijimos nosotros que andar en el Espíritu es una expresión, ¿verdad? Es una expresión que utiliza el escritor, que utiliza Pablo para hacernos entender que eso significa, andar en el Espíritu significa dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu significa dejarnos gobernar, dejarnos controlar. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Ustedes recuerdan Efesios 5:19, dice, no os embriaguéis. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo número 5, y leemos nosotros en el verso 18, ¿verdad? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, andar en el Espíritu equivale a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Pues lo dijimos, es ser controlados, ser dominados, ser guiados, ser gobernados por el Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Y esos 10 aspectos los vimos la semana pasada. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, implica vivir en libertad, verso 2, capítulo 8, verso 2, implica vivir en justificación, verso 3 y 4, implica vivir conforme a la voluntad de Dios, verso 5, implica o es vivir en paz, verso número 6, disfrutar de esa paz que solamente Dios sabe dar, implica vivir en amistad y en armonía con Dios, versos 7 y 8, andar en el Espíritu o ser guiados por el Espíritu o ser llenos del Espíritu es vivir en una relación íntima con Dios y con Cristo, verso número 9, es haber muerto a la vida pasada y andar en una vida nueva. Andar en el Espíritu es ser guiados, ser dirigidos, ser controlados, ser gobernados por el Espíritu Santo, verso número 14, 8:14. Andar en el Espíritu es vivir en libertad,
andar en el Espíritu, cuando tú eres controlado, cuando tú andas en el Espíritu, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, vives sin miedos y sin temores. Capítulo 8, verso 15. Y leímos la semana pasada 2 Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces tú quieres saber si tú estás lleno del Espíritu Santo. Pues una de esas evidencias es que cuando estás lleno del Espíritu Santo, vives libre de miedos y temores. Verso 15. Pero también andar en el Espíritu Santo es vivir en la protección de Dios. Capítulo 8 de Romanos, versos 16 y 17. Es vivir en la protección de Dios. Es vivir en la seguridad que somos hijos de Dios. Es vivir con la seguridad de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús nuestro Señor. Y así es como termina en el verso 16 y 17 del capítulo 8 el apóstol Pablo. Dice: el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo significa, da evidencia a nuestro espíritu, es decir, a nuestra mente, que somos hijos de Dios. Y verso 17, y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y entonces entramos a la siguiente sección del libro, en el verso número 18. Capítulo 8 de Romanos, verso 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: pues tengo por cierto. ¿Ya están conmigo, mis hermanos? Tal vez voy muy a la carrera, voy muy a prisa, ¿verdad? Pero Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Aquí el apóstol Pablo menciona aflicciones del tiempo presente. Y antes de explicar este asunto en el verso 18, el apóstol Pablo nos dio la seguridad, nos dio a nosotros la confianza de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, porque va a haber aflicciones. Cristo Jesús va a haber aflicciones en esta vida. Enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades, enfrentamos desafíos. Cristo lo dijo, Juan capítulo 16, verso 33. Cristo nos dice ahí: en el mundo tendréis aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción. O sea, va a haber aflicción.
También nosotros encontramos, ¿verdad? Que Cristo Jesús nos está advirtiendo de esto, que va a haber aflicción. En Mateo 10:28 Jesús también nos advierte, nos sugiere, nos enseña y nos dice, nos manda, dice, no temáis al que mata el cuerpo, pero el alma no puede matar. No tengas miedo. Y algo hermoso de nuestro Señor Jesús es que Cristo Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Y eso es algo que nos debe llenar de mucho entusiasmo, de mucha confianza. Jesús nunca nos va a pedir algo, que hagamos algo que Él no haya hecho. Si Cristo nos pide a nosotros amar a nuestros enemigos, es porque Cristo amó a sus enemigos. Si Cristo Jesús nos pide a nosotros que si alguien nos golpea una mejilla, le pongamos la otra, si Cristo nos pide que lo hagamos, es porque Él lo hizo. Si Cristo Jesús nos pide a nosotros que perdonemos a los que nos ofenden, es porque Cristo Jesús lo hizo. Y así sucesivamente, si Cristo Jesús nos manda a nosotros a orar, es porque Él practicó la oración. Dice la Biblia que Él se alejaba a lugares desiertos para orar. Entonces, Cristo nunca nos va a pedir a ti o a mí que hagamos algo que Él no haya hecho. Y esto muestra la deidad de nuestro Señor Jesús, porque nosotros como humanos, ¿cuántas veces le pedimos a otra gente que haga algo que nosotros no hacemos? Le pedimos a nuestros hijos que tengan buenas compañías, pero ¿quiénes son nuestras compañías? ¿Quiénes son realmente tus amigos y mis amigos? Le pedimos a nuestros hijos que seleccionen sus amistades, pero a lo mejor tú y yo no las seleccionamos. Pedimos a nuestros hijos que perdonen a quienes les han ofendido, pero tal vez tú y yo no hemos aprendido a perdonar. Lo hermoso de Cristo Jesús es que lo que Él nos manda que hagamos, Él ya lo hizo. Y si Él nos dice, no se turbe vuestro corazón, recuerdan Juan capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. En el mundo va a haber aflicción, pero no tengas miedo. Si Él nos pide que enfrentemos nosotros los desafíos y los miedos con valentía, es que Cristo enfrentó los desafíos y los miedos con valentía. Dice el capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente va a haber aflicciones. Cristo Jesús nos lo anunció de antemano. En el mundo tendréis aflicción. Pero algo interesante es darnos cuenta que esas aflicciones que podemos estar enfrentando son pasajeras. Ustedes saben que estamos atravesando por una situación a nivel mundial, y no voy a hablar demasiado, pero quiero que nos demos cuenta lo que Dios nos está a nosotros diciendo en esta mañana. Estamos enfrentando una situación difícil a nivel mundial y hay temor, hay preocupación, hay estrés, hay incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir, cuándo va a terminar esto. Yo creo que tenemos ya 2 semanas, semana y media, estar en casa, encerrados y esto y aquello. La rutina ha cambiado y entonces hay incertidumbre y nos preguntamos, ¿cuándo va a terminar todo esto?
¿Cuándo va a regresar la vida a su normalidad? Nos preguntamos, nos cuestionamos, ¿qué está ocurriendo? Nos llenamos de estrés, hay ansiedad, ya se percibe. Pero nos damos cuenta que estas aflicciones, estas preocupaciones, esta situación que estamos pasando, dice ahí, dice que las aflicciones que estamos pasando nosotros en este tiempo presente, sabemos que es algo temporal. Si ustedes son tan amables y van conmigo a 2 Corintios 4:17, dice la palabra de Dios ahí de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 4, verso 17, dice la palabra de Dios ahí: porque esta leve tribulación, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros, ¿verdad? Dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, esas aflicciones que podemos nosotros enfrentar son temporales, son pasajeras. También podemos leer nosotros en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, dice la palabra de Dios ahí, Primera de Pedro, capítulo número 1, leemos del verso 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego llegamos al verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Amén. Levante la mano. ¿Quién se alegra de esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros? ¿Quién se alegra? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Quién se alegra de las promesas de Jesús en Juan capítulo número 14, verso 1 al 6? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quién se alegra de eso? Gloria a Dios. Y el verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y luego dice, aunque ahora, pueden por favor circularlo ahí, marcarlo, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, dice, os alegráis con gozo inefable
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hace 3 años, en esta parte de Houston, enfrentamos aquel gran huracán, terrible huracán Harvey, ustedes lo recordarán. Y fueron semanas y meses, casi un año en recuperación, gente que había perdido sus casas. Y se nos hacía tan largo el tiempo, se nos hacía que jamás iba a terminar esa pesadilla. Pero pasaron los meses y pasó el tiempo y todo regresó a la normalidad. Y en cuántas situaciones difíciles no hemos estado y hemos nosotros visto cómo todas esas aflicciones y problemas son de carácter temporal, aunque ahora por un poco de tiempo. Entonces mantengámonos, no se turbe vuestro corazón, le dijo Cristo a sus discípulos, creéis en Dios, creed también en mí. Gloria a Dios. Y entonces encontramos también en la palabra ahí, ¿verdad? En Primera de Pedro, en el capítulo número 2, el apóstol Pedro les dice, ¿verdad? A la iglesia, le dice a los cristianos, va a haber sufrimiento, va a haber aflicción, capítulo 1, capítulo 2 también, capítulo 3, capítulo 4 lo mismo. Y en el capítulo número 5 y verso número 10, dice el apóstol Pablo, ahí, mas el Dios de toda gracia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después que hayas padecido por un poco de tiempo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Entonces las aflicciones, los desafíos, los problemas, las preocupaciones, las tribulaciones que podamos estar enfrentando no van a destruir la iglesia, no van a destruir el reino, no, al contrario, nos va a fortalecer y nos van a fortalecer estas luchas, estas pruebas, porque al final de toda esta película, este capítulo de la película, esas aflicciones, esas luchas, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer, enraizar en nuestra fe, en la palabra de nuestro Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén, mis hermanos? Gloria al Señor. Por un poco de tiempo. Por eso el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 8, verso 18 de Romanos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y cuál es esa gloria venidera? La gloria venidera, mis hermanos. Al menos por hoy les comparto tres aspectos de esa gloria venidera. Porque dice el pasaje, pues tengo por cierto
Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Qué es la gloria venidera? Al menos 3 aspectos de la gloria venidera. Esa gloria venidera, mis hermanos, que sobrepasa cualquier lucha, cualquier sufrimiento que podamos nosotros tener aquí, en esta vida terrenal. No tiene ninguna comparación, pero ¿qué implica? ¿Qué es lo que conlleva esa gloria venidera? ¿Qué es esa gloria venidera? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. Veamos nosotros uno de los aspectos de esa gloria venidera, lo cual nos hace entender que no hay razón que estas aflicciones temporales nos roben el gozo de la gloria venidera, como ya lo dijo, como ya lo comentó el apóstol Pedro, cuando dice, en lo cual vosotros os alegráis. Claro que nos alegramos en la gloria venidera, pero ¿qué es la gloria venidera? ¿Qué implica la gloria venidera? Implica lo que menciona en 1 Corintios 15, 52. Dice, leyendo del verso 51, dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Qué es esa gloria venidera? El primer aspecto de esa gloria venidera es que tú y yo seremos transformados. Cuando el Señor venga en aquel día glorioso, cuando llegue el fin de la historia, de cualquier sufrimiento y angustia, seremos transformados. Porque es necesario, verso 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Ustedes saben que vivimos nosotros en un mundo caído. Y ustedes saben perfectamente que este cuerpo se va deteriorando a través de los años. Y creo que el apóstol Pablo nos lo dijo ahí en 2 de Corintios, capítulo número 4. Dice en el verso 16, dice, por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. Este hombre exterior, este cuerpo material, a través de los años se va, dice, desgastando. Y entonces pasan los años y nuestra vista empieza a fallar. Pasan los años y nos empiezan a doler las rodillas. Y pasan los años y empezamos a padecer de alta presión, de azúcar. Y usted mencione tantas enfermedades porque este hombre exterior, a medida que pasa el tiempo, se va desgastando. Y entonces vivimos, al pasar los años, en un cuerpo enfermizo. Y hay mucho sufrimiento, hay mucha aflicción a causa de tanta enfermedad.
Porque este cuerpo está susceptible a enfermarse, está susceptible. ¿Y cuántas veces conocemos a personas que por muchos años han estado padeciendo, han estado sufriendo a esta misma hora? A esta misma hora hay miles y miles y miles de gente en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Pero lo glorioso, el mensaje, uno de los aspectos del poder del Evangelio es que el Evangelio tiene el poder no solamente para salvarnos, para justificarnos, pero también tiene el poder para darnos esperanza de un mañana mejor. Y parte de esa esperanza son la gloria venidera, que este cuerpo enfermizo va a ser transformado de este cuerpo, de este mundo material, vamos a ser transformados de este elemento material a un cuerpo espiritual. Porque dice ahí en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y entonces ya no va a haber más enfermedades, no va a haber más neumonía, no va a haber más coronavirus, no va a haber más lupus, no va a haber más fibrosis pulmonar, no va a haber más cáncer, no va a haber más diabetes, no va a haber más enfermedades, porque este cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor venga, va a ser transformado. Por eso dice el verso 18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y el primer aspecto de esa gloria venidera es que vamos a ser transformados. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Pero no solamente vamos a ser transformados, también vamos a ser liberados. Vamos a ser liberados de esa lucha espiritual. Ustedes saben que en el capítulo número 7 de Romanos, el apóstol Pablo nos habló de esa lucha. En el capítulo 7 del verso número 15 en adelante, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice luego en el verso 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y termina en el verso 24 diciendo: miserable de mí. ¿Quién me va a dar la libertad? ¿Quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Pues en la gloria venidera, esa gloria venidera que esperamos, no solo va a ser transformación de este cuerpo material a un cuerpo espiritual, pero también va a ser la liberación de esa lucha constante
que el cristiano tiene con la carne. Por eso dice el capítulo 8, verso, la última parte, ninguna condenación hay, capítulo 8, verso 1. Entonces va la gloria venidera, mis hermanos. También es la liberación de esa lucha. Porque cuando seamos transformados y entremos a la gloria, veremos al Señor cara a cara y seremos como Él es. No va a haber más luchas espirituales, no va a haber más caídas, más heridas, más situaciones. No. Porque va a ser algo glorioso. La gloria venidera implica el ser liberados de esa lucha espiritual. Pero no solamente eso. También implica, mis hermanos, el cambio de este mundo terrenal, de esta economía terrenal, de este sistema terrenal a un mundo espiritual. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 5, el verso 1 al 2 al 3. Dice la palabra de Dios ahí, porque sabemos que si este tabernáculo de nuestra habitación se deshiciere, dice, tenemos de Dios. ¿Qué tenemos de Dios? Tenemos, si este tabernáculo se deshiciere, ¿cómo va a pasar? Porque este hombre exterior se va deteriorando cada día. Y lo creamos o no, tarde que temprano este cuerpo va a ir a la tierra de donde era. Tarde que temprano, Hebreos 9:27. Porque está establecido para todos los hombres morir. Tarde que temprano este cuerpo va a ir a la tierra de donde era. Tarde que temprano. Por eso dice el apóstol Pablo, y sabemos que si este tabernáculo, este cuerpo de nuestra habitación se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Por eso Cristo Jesús también lo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, Juan 14, el 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dijo, en la casa de mi Padre. Dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar un lugar para ustedes. Por eso las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, pero voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Cristo dijo, yo soy. Esas son las glorias venideras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Porque las aflicciones del tiempo presente, verso 18, no son comparables con la gloria venidera. Gracias, muchas gracias por su atención. Y yo sé que Dios habrá de bendecir su palabra. Y hemos recibido mensajes de familias, amigos de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de algunos de México, diciéndonos, felicitándonos, dándonos gracias, pero pues realmente vamos a darle gracias a Dios, porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria, porque las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.